Hola, buenos días. Agradezco mucho la invitación a participar en este simposio y es para mí un placer desde Igenomics aquí en España poder compartir con vosotros nuestra experiencia en el análisis no invasivo de aneuploidías en el medio de cultivo de los embriones. Este test nosotros aquí en Igenomics le hemos llamado EMBRACE, que es Embryo Analysis of the Culture Environment, y la charla de hoy pues va a ir centrada en explicaros cómo hemos pasado de un proyecto de investigación y lo hemos trasladado a una aplicación clínica y cómo consideramos que se debe de trabajar para tener los mejores resultados y en qué indicaciones aplicarlo. La evolución de la tecnología en el campo del análisis preimplantatorio en los últimos años ha sido muy grande y hemos ido pasando en los últimos 25 años desde la biopsia embrionaria en día 3 y con la técnica de FISH, donde podíamos analizar unos pocos cromosomas, a en los años posteriores pasar a técnicas de citogenética molecular, donde podíamos amplificar el ADN de una célula o incluso hacer ya biopsia de trofectodermo y tener 4, 5, 6 células y poder ya hacer un análisis de la totalidad de los cromosomas. El poder analizar 24 cromosomas ha representado un avance muy grande en el conocimiento de lo que son las anomalías cromosómicas de los embriones y la tecnología en los últimos años ha ido evolucionando desde los arrays hasta lo que sería la Next Generation Sequencing o el NGS, que es la técnica que conoceréis por su aplicación en lo que es el diagnóstico genético preimplantacional convencional, el PGTA. Esta misma tecnología, que nos resulta muy útil, puede ser aplicada también al análisis de los fragmentos del ADN libre que el embrión libera a la gotita de medio de cultivo en la que está creciendo. Y en esto es lo que se basa el análisis no invasivo de los embriones. Podemos analizar este ADN que libera el embrión en la gota de medio de cultivo en la que crece, podemos aplicar tecnología de NGS modificada, porque obviamente no son los mismos protocolos que aplicamos a una biopsia de trofectodermo, y con esto podemos tener una información de lo que es el contenido cromosómico de los embriones. En resumen, lo que os voy a contar es lo que hemos aprendido en estos últimos 5 años y, como veréis, a través de 3 trabajos que hemos ido publicando periódicamente. Y hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que es verdad que los embriones pueden secretar ADN al medio de cultivo, pequeños fragmentos, y esto fue pues una gran sorpresa. Que esta secreción de estos fragmentos comienza en los primeros estadios del desarrollo embrionario, pero que pensamos que está muy relacionado con el número de células que tiene un embrión, por lo que la cantidad, la concentración de ADN que podemos encontrar en la gotita de medio de cultivo aumenta desde el día 4, estadio de mórula, a medida que el blastocisto va creciendo, y tenemos los mejores resultados, como luego veréis, en día 6 de desarrollo embrionario, cuando ya tenemos mayor número de células en el blastocisto. Y este ADN, como os he comentado, que está contenido en esta gota de medio de cultivo, se puede analizar mediante NGS. Lo que sería la aplicación clínica consistiría en realizar una fecundación in vitro convencional, aplicar unos pequeños detalles en el protocolo de cultivo para obtener los mejores resultados, pero como veréis son detalles muy sencillos que para nada son agresivos para el ovocito o el embrión. Y a continuación, en día 6, sí que sería necesario vitrificar el blastocisto y luego aspirar esta gota de medio de cultivo y realizar el análisis genético. Es necesario vitrificar el blastocisto porque, ya os digo, los mejores resultados se obtienen analizando el ADN de los blastocistos en día 6. Temprano en día 6, blastocistos expandidos, cavitados, pero no es necesario esperar a lo largo del día para obtener los resultados. Tendremos que vitrificar para dar tiempo al análisis genético. Las pruebas de concepto de la presencia de ADN libre embrionario en el medio de cultivo fueron publicadas por primera vez en el año 2016. Y aquí ya se vio que sí que había realmente ADN de origen embrionario en el medio de cultivo. En este trabajo los resultados no fueron muy buenos, pero nos permitió entender pues, que podía haber contaminación con ADN de las células del cúmulus, que podría haber ADN de los corpúsculos polares cuando se van degradando, y que también teníamos que tener cuidado con posible contaminación externa. Puede ser pues, por la manipulación, por el medio de cultivo.
también en los primeros trabajos publicados aprendimos que realmente la composición del medio de cultivo y la adición de albúmina no iba a interferir, no iban a haber trazas de ADN que pudieran interferir en los resultados. Teníamos que controlar sobre todo la contaminación y dentro de esta la contaminación mayoritariamente con las células del cúmulus que rodean al óvulo. Luego se fueron publicando más trabajos con resultados diferentes en lo que se refiere a la concordancia entre la biopsia del trofectodermo y del medio de cultivo. Hay varios trabajos que se han centrado en comparar trofectodermo con los resultados del medio de cultivo del mismo embrión. Como podéis ver aquí en varios trabajos, en este primero de Feichinger, la concordancia fue del 27%, luego ya hubo un trabajo que tuvieron una concordancia del 65% y el trabajo más relevante fue este que se publicó en el 2016, donde alcanzaban ya una concordancia del 85,7%. Y ya con estos niveles se empezó a pensar que esto podría tener una traslación clínica. Han habido trabajos posteriores donde además han comparado los resultados con todo el blastocisto, con el blastocisto completo, y se ha visto que la concordancia con el blastocisto completo, como podéis ver, podía llegar a ser hasta del 93,8% en este trabajo de Juan y colaboradores del 2019. Y por último, tenemos otros dos trabajos con una concordancia alta del 87% y del 75%, donde vemos que comparan con el blastocisto completo, con concordancias del 96% en ambos casos, pero aquí no solo se analiza el ADN del medio de cultivo, sino que este ADN se une también al de la cavidad del blastocele, porque se colapsa el blastocisto, se libera el líquido de la cavidad del blastocele al medio de cultivo y se analizan ambas cosas. Y lo que podéis ver comparando los números de la primera parte de la diapositiva y de la parte inferior es que haciendo el colapso artificial del blastocisto y realizando el análisis conjunto con el blastocele no nos añade ventajas, con lo cual pensamos que no es necesario realizar esta técnica, puesto que esto implica utilizar un láser, colapsarlo y esto lo consideraríamos mínimamente invasivo. Y por otro lado, en los primeros trabajos que os he presentado, pues quería que también reflejar en esta diapositiva como realmente aquí no han hecho biopsia ni han utilizado un láser, pero sí que en algunos casos, como se ha hecho biopsia en día 5, se había hecho el hatching en día 3, es decir, eran embriones que ya tenían como una ventana abierta, la zona pelúcida perforada. En otros casos, además se ha hecho biopsia día 5 y luego se han descongelado, o se ha hecho vitrificación, que también pensamos que puede afectar. O por último, en este trabajo se había hecho una biopsia embrionaria en día 5, se habían vitrificado los blastocistos, se habían desvitrificado y tras cultivado 24 horas se analizaban los datos, con lo cual, aunque realmente es no invasivo en el sentido en que no se realiza una biopsia, sí que estamos manipulando los embriones de alguna manera. Y nosotros, en nuestro grupo de trabajo, lo que queríamos era realmente comprobar si podíamos reproducir estos resultados, si podríamos tener unas buenas tasas de concordancia entre el trofectodermo y el medio de cultivo sin haber manipulado excesivamente los embriones, es decir, si los podríamos tener en cultivo convencional, sin ningún tipo ni hatching, ni vitrificación, ni ninguna intervención y ver si podíamos tener buenos resultados para que fuera realmente 100% no invasivo. Y así empezamos con el primer trabajo publicado en el Human Reproduction en 2018, que fue un poco la prueba de concepto y confirmar los principales problemas, como era la presencia de contaminación con células del cúmulus. Luego publicamos un trabajo en el 2019 en el Fertility Sterility, en el que definimos cómo trabajar en el laboratorio de fecundación in vitro y qué protocolos de NGS aplicar especializados para este ADN del medio de cultivo. Y pudimos ver también el posible impacto clínico de poder hacer un diagnóstico en el medio de cultivo y seleccionar embriones normales en base al medio de cultivo para la transferencia. Y por último, hace 3 meses publicamos en el American Journal of Obstetrics and Gynecology un estudio prospectivo multicéntrico donde habían 8 grupos internacionales trabajando, donde vimos cómo los resultados que tuvimos en el estudio piloto con una única clínica de IVF se podían reproducir en diferentes centros, con diferentes medios de cultivo, diferentes incubadores. Y bueno, esto es un poco lo que os voy a presentar en la charla a continuación. En este primer trabajo, como os decimos, fue para nosotros nuestra prueba de concepto. Vimos que había mayor concentración de ADN
en las gotas de medio de cultivo en contacto con embriones comparado con las gotas control, tanto antes de amplificar el ADN como después de amplificarlo. Vimos también un dato muy interesante y era que los embriones normales y los embriones anormales liberaban la misma cantidad de ADN. Y esto es importante. Los embriones aneuploides no liberan más ADN, no pensamos que se asocia a un mecanismo de self-correction de aneuploides ni de apoptosis, porque realmente vemos que la concentración es similar. Vimos también, pues como dato curioso, que la concentración era similar entre blastocistos de sexo masculino y de sexo femenino. Y con esto empezamos a trabajar en ver la correspondencia en los resultados entre la biopsia del trofectodermo y la del medio de cultivo. En este trabajo, que fue el primero y todavía no teníamos experiencia, los embriones estaban cultivados dentro de las placas de un incubador Embryoscope convencional, que sabéis que se cultivan con unos 25-28 microlitros, y aspirábamos aproximadamente 20 microlitros del medio de cultivo cuando los embriones alcanzaban el estadio de blastocisto en día 5, y con estos 20 microlitros empezábamos a hacer el análisis. Entonces, en este trabajo vimos que sí, que teníamos concordancia, pero que era solo de un 30%, que teníamos un porcentaje importante de medios de cultivo donde observábamos ADN materno, como os he dicho, de las células del cúmulus, que en algunas ocasiones nos enmascaraban parcialmente los resultados, pero en otras nos daban un resultado completamente femenino normal, es decir, que nos enmascaraban totalmente si había alguna aneuploidía realmente de origen embrionario. Y tuvimos un porcentaje de embriones no informativos del 8,9%. Aquí aprendimos varias cosas, pudimos aplicar también tecnología de SNPs para identificar los casos en los que el ADN era materno y los que era embrionario, y por eso confirmamos que el principal problema era la contaminación materna. Y luego también vimos que si habían pequeñas trazas de contaminación materna, necesitábamos amplificar más eficientemente el ADN del embrión para que fuera el preponderante a la hora del análisis cromosómico. Con lo cual, aprendimos bastante de cómo mejorar el laboratorio de fecundación in vitro y el protocolo de NGS. Y así pasamos a hacer este estudio piloto en colaboración con la Clínica Genera de Italia, con el equipo de Laura Rienzi y Filippo Ubaldi, como ya os he dicho, para optimizar estas condiciones de trabajo, pero además queríamos identificar el momento idóneo para la aspiración del medio de cultivo. Sabemos que la biopsia de los embriones para el PGTA convencional en algunos casos se hace en día 5 y en los embriones que tienen un desarrollo un poco más lento se hace en día 6. Así que tuvimos oportunidad de comparar los resultados entre día 5 y día 6 y luego finalmente ver el impacto en los resultados clínicos. Aquí tenéis una breve descripción del protocolo con el que hacíamos los lavados. Lo que hemos incorporado en el protocolo de fecundación in vitro son pequeños pasos muy sencillos en lo que pretendemos es ir lavando los embriones pasando por una serie de gotas sucesivas para, en caso de que nos quede alguna traza de ADN de las células del cúmulus o algo de ADN liberado, pues que realmente al pasar por diferentes gotas de medio de cultivo vayamos perdiendo ese ADN contaminante y al final, en día 4, que es el que consideramos esencial, poder transferir este embrión a una gota de medio de cultivo fresca, donde ponemos el embrión en estadio de mórula y a partir de aquí vemos qué pasa a las 24 horas en día 5 o a las 48 horas en día 6 y comparamos los resultados con la biopsia embrionaria. Es importante mencionar que elegimos este centro para realizar la colaboración porque ellos no realizan hatching asistido en día 3 para hacer la biopsia. Ellos mantienen los embriones en cultivo sin removerlos de la gota hasta el momento de la biopsia. En el momento de la biopsia se colocan en el equipo de biopsia y ahí se realiza al mismo tiempo el hatching y la aspiración. De manera que una vez el blastocisto pasa a la placa de biopsia, ya podemos aspirar el medio de cultivo y hasta ese momento el blastocisto está intacto, sin tener ningún tipo de manipulación. El embrión se realiza la biopsia y se vitrifica y por otro lado aspiramos el medio de cultivo, lo congelamos y ya fue transportado de Italia a España para su análisis cromosómico. Y con la parte de la mejora en los protocolos de NGS aprendimos que no podemos aplicar
los protocolos convencionales que se aplican para lo que es una biopsia de trofectodermo. Hemos tenido que desarrollar una metodología un poco diferente para el análisis de este ADN embrionario. Hemos tenido que modificar el protocolo de amplificación convencional. Esto es una imagen de un gel de electroforesis donde podemos ver que nos mide la concentración de ADN. Cuando la banda es brillante es que hay una buena concentración de ADN. Y vimos que utilizando protocolos convencionales en medios de cultivo, después de estar en contacto con embriones de 30 a 72 horas, pues en protocolos convencionales solo empezamos a tener una banda después de 72 horas en cultivo. Mientras que utilizando el protocolo modificado veis que estamos teniendo buenos resultados a partir de 30 horas en cultivo, aunque los resultados son muy consistentes, como veréis luego en el trabajo, cuando los embriones llevan 2 días en cultivo. Y estos son los resultados de la concordancia de este trabajo. Aquellos medios de cultivo que recogimos en día 5, porque la biopsia embrionaria se hacía en día 5, la informatividad fue del 81,8% y tuvimos una concordancia del 63%, que fue buena, fue el doble de la que tuvimos en el primer trabajo, pero aún así estaba lejos de hacernos pensar que podría tener este test una aplicación clínica. Sin embargo, en aquellos casos en los que los embriones estaban en esta gotita de medio de cultivo de día 4 a día 6, aquí sí que vimos que la informatividad subía muchísimo y que la concordancia podía ser de en torno al 84%. Y aquí ya es donde empezamos a pensar que aplicándolo en este timing podría tener una posible aplicación clínica. Y bueno, pues tuvimos una tasa de falsos negativos del 2,5 y una de falsos positivos del 8,5. Los falsos negativos son los que proceden de la contaminación, que nos anula si hay una presencia de aneuploidías. Por esto hay que trabajar con mucho cuidado en el laboratorio de fecundación in vitro. Y los falsos positivos, que veis que es un 85%, sí que, como veréis ahora en una tabla de resultados clínicos, los hemos llamado falsos positivos porque realmente cumplen la definición si los comparamos con la biopsia del trofectodermo. Corresponden a un medio aneuploide, pero donde la biopsia fue normal. Pero realmente veremos que esta discrepancia del medio de cultivo con el trofectodermo no nos va a querer decir probablemente que el medio de cultivo no nos esté dando buena información, sino que básicamente nos está reflejando que puede haber mosaicismo en el blastocisto en general y es la discrepancia entre el origen del ADN de donde hemos hecho el análisis. Y también una pequeña parte de este porcentaje puede reflejar la degradación de ADN, pues si no lo congelamos inmediatamente el medio de cultivo y por las condiciones de transporte. Entonces sí que quiero de esta diapositiva resaltar el mensaje de que esta diferencia de resultados tenemos un 84% concordante y un 16% no concordante con el trofectodermo. Los falsos negativos sí que pensamos que la mayoría son debidos al tema de contaminación, pero los falsos positivos realmente es lo que os he dicho. Esta discrepancia es por el fenómeno biológico del mosaicismo y pensamos que una parte de ellos no es que el trofectodermo sea mejor que el medio de cultivo, es simplemente que están dándonos una información diferente. Y nos apoya esta idea los resultados clínicos que tuvimos en una pequeña grupo de pacientes que se hicieron single embryo transfer, en total 29 casos, y donde pudimos analizar los resultados a posteriori. El centro de fecundación in vitro no sabía los resultados del medio de cultivo y nosotros no sabíamos los resultados de clínicos. Pero una vez pusimos todos los resultados en común, vimos que en 17 casos se habían transferido embriones con biopsia de trofectodermo normal y medio de cultivo también normal. Y en estos casos, la tasa de embarazo clínico fue del 52,9% y no tuvimos abortos, de manera que la tasa de embarazo evolutivo fue muy elevada, como veis, casi del 53%. Y en los casos en los que teníamos trofectodermo normal, pero sí que vimos a posteriori que el medio de cultivo tenía alguna aneuploidía, aquí ya la clinical pregnancy rate fue bastante más baja, pero como veréis, tuvimos bastantes abortos. Y esto nos estaba indicando lo que os he dicho, que la discrepancia con el medio de cultivo, con el trofectodermo y el medio de cultivo, no quiere decir necesariamente que es porque el trofectodermo sea mejor, porque aquí el medio de cultivo alterado nos está dando peores resultados, indicando que nos está dando una información importante y con relevancia clínica. Pues bueno, con todo esto nos animó a hacer este estudio ya de mayor impacto
que publicamos recientemente, donde hemos incluido 1.301 medios de cultivo y sus correspondientes biopsias de trofoectodermo, y luego en un pequeño grupo de embriones en un centro en Boston IVF, ellos pudieron donar embriones a investigación y se pudo hacer la biopsia de la masa celular interna y pudimos también comparar los resultados del medio de cultivo no solo con el trofoectodermo, sino también con la masa celular interna. La tasa media de concordancia en este trabajo fue del 78,2%, no hubo diferencias significativas entre los centros y vimos que 4 centros tenían resultados muy consistentes, por arriba del 80%, que era lo que habíamos visto en el trabajo anterior. En todos los casos eran con la recogida, la aspiración del medio de cultivo en el día 6 de desarrollo embrionario. Y esto nos animó mucho. Vimos que el único factor que nos afectaba a la tasa de concordancia era la edad materna, de manera que a edad materna había una pequeña tendencia a mejores resultados en la concordancia, pero luego ningún tipo de variable relacionada con lo que serían los antecedentes reproductivos de la pareja, ni niveles hormonales, ni body mass index, ninguno de estos factores ni estimulación iba a afectar y tampoco el desarrollo embrionario. La calidad embrionaria tampoco afectaba la concordancia. Dentro de las condiciones de cultivo valoramos si habían diferencias entre los diferentes medios de cultivo utilizados, estos 4, vimos que el medio de cultivo no afectaba la tasa de concordancia y vimos también que no habían diferencias en los 5 tipos de incubadores que utilizamos. Se hizo además un análisis multivariante en el que se vio, como os he dicho, que ninguna variable realmente iba a afectar a los resultados. Y esto sería la parte del análisis global. Luego tenemos la parte de los embriones que se donaron para investigación, donde sí que pudimos analizar los resultados de las masas celulares internas. En total, en 64 blastocistos tuvimos resultados de 3 tipos de parte del embrión, de lo que sería el medio de cultivo, con el ADN secretado aquí, que es lo que en inglés solemos llamar sperm-blastocyst media. Teníamos resultados de los trofoectodermos y resultados de las masas celulares internas. Y así pudimos comparar todo con todo y vimos que la concordancia de los medios de cultivo con el trofoectodermo para este grupo de 64 embriones fue muy alta, del 87,5%. Pensamos que tener una concordancia en torno al 85% trabajando en buenas condiciones va a ser lo más esperado. Y luego, cuando comparábamos con la inner cell mass, era de un 84,4%. Luego, también muy buena. El medio de cultivo no solo representa el trofoectodermo, sino también la inner cell mass. Y el trofoectodermo con la inner cell mass nos dio una tasa del 87,5%. Vimos que el medio de cultivo, con respecto a la masa celular interna, se comportaba de una manera muy parecida al trofoectodermo cuando trabajamos en un laboratorio donde se minimiza la contaminación de células del cúmulus. Y bueno, esto es lo que nos ha animado mucho. Seguimos haciendo investigación básica porque hemos aprendido que aquí está el ADN, pero necesitamos entender de dónde viene este ADN. Creemos que viene de ambos compartimentos de la masa celular interna y del trofoectodermo, pero lo desconocemos. No sabemos este ADN por qué se fragmenta y por qué se libera durante lo que son las divisiones embrionarias y queremos entenderlo. Y para esto tenemos algunas colaboraciones con el grupo de Nicolás Placha, que puede hacer live imaging de embriones donde se marcan los cromosomas, donde se marcan los núcleos de las células para ver si a lo largo del desarrollo embrionario identificamos la manera en la que se puede liberar el ADN. Y luego, además, estamos haciendo un estudio prospectivo randomizado en casos en los que en algunas pacientes se transfieren los embriones únicamente en base a la morfología y en otros casos en base al medio de cultivo para ver con más fiabilidad el impacto clínico. En este vídeo podéis ver un trabajo de Nicolás Placha, no relacionado con el no invasivo, pero parte de su investigación de la dinámica celular de los embriones. Veis en azul cómo están los cromosomas marcados y se dividen y luego cómo se quedan conectados con unos puentes de tubulina que en la parte de la figura de la izquierda aparecen marcados en azul y pensamos que a lo mejor a través de estos puentes de tubulina se pueden ir conectando pequeños o compartiendo pequeños fragmentos de ADN y quizá también con el exterior, con lo cual espacio perivitelino y luego medio de cultivo que podría a lo mejor explicar cómo se secretan estos
pequeños fragmentos de ADN, pero no podemos descartar que haya liberación de ADN por medio de microvesículas. Tenemos que entender mejor el mecanismo. Sabemos que hay ADN en el medio de cultivo, pero los mecanismos todavía son un misterio. Y a nivel clínico, lo que os he comentado, estamos haciendo un estudio prospectivo randomizado con más de 15 centros implicados a nivel mundial para comparar pues, lo que sería el grupo de intervención en el que vamos a realizar la transferencia en base al resultado del medio de cultivo y el grupo control en base a la morfología. Y dentro del grupo de intervención y el resultado basado en el medio de cultivo, veis que aquí hemos puesto que se va a seleccionar el embrión para la transferencia basado en un sistema de priorización. Y esto es un poco lo que os voy a contar en las siguientes diapositivas. Estos serían los centros implicados en el estudio, como veis, de todos los continentes, incluido Australia. Y os voy a explicar un poco en qué consiste este sistema de priorización que hemos desarrollado con la idea de cambiar la filosofía del test. La idea es no ofrecer este test como ocurre con lo que sería el PGTA convencional, donde decimos si un embrión es normal o no, apto para transferencia sí o no. Aquí la idea es, de cada embrión, deciros, de cada medio de cultivo en concreto, su probabilidad de tener una concordancia alta con el trofoectodermo, con la biopsia del trofoectodermo que hemos hecho, y la probabilidad de que tenga un trofoectodermo normal, con lo cual hemos podido desarrollar un algoritmo y un sistema basado en el trabajo multicéntrico que os he comentado con más de 1.300 embriones. Y ahora luego veremos el tipo de informe que podemos dar para estos casos. La idea es esto, y no descartar embriones, sino decir, el embrión número 1 es el que tiene más probabilidad de corresponder con un embrión cromosómicamente normal. Por lo tanto, tiene más probabilidad de embarazar y de dar lugar a un embarazo a término. Con esta idea veis que ya no sería solo para pacientes con indicación de PGTA, no solo a edad materna avanzada o aborto de repetición. Pensamos que las indicaciones pueden ser globales porque vemos esto como un biomarcador, una información adicional de la viabilidad del embrión que podéis unir a otra información que vosotros dispongáis o bien por la morfología o bien porque estéis utilizando un sistema time-lapse. Podéis unir la información cromosómica, que realmente es un biomarcador muy directo de calidad embrionaria, junto con la morfología. Y con esto tener idea de qué embrión transferir en primer lugar. Esto aplicado a cualquier paciente, como puede ser el time-lapse, para mejorar los resultados reproductivos y tener mayor tasa de embarazo. Si lo comparamos con lo que sería una fecundación in vitro convencional o un time-lapse, pensamos que puede subir, las ventajas pueden ser mejorar la tasa de embarazo evolutivo, pues a lo mejor en más de un 10%, por los resultados que os he presentado con anterioridad. Si lo comparamos con el PGTA, las ventajas con respecto al PGTA serían que realmente no habría que hacer una biopsia y en global el hecho de hacer análisis cromosómico a los embriones y seleccionar para la transferencia un embrión cromosómicamente normal, tanto con el no invasivo como con el PGTA invasivo, nos permiten realizar menos transfers para obtener un embarazo y un embarazo evolutivo, reducir abortos y acortar el tiempo para tener un embarazo con éxito. Y aquí os he indicado en estas dos líneas las indicaciones de los casos más frecuentes de los casos que hemos realizado hasta ahora. Llevamos realizando este test clínicamente desde el mes de agosto y, como veis, aunque lo hemos ofrecido como un test global, realmente no lo hemos ofrecido para sustituir al PGTA, porque aquella pareja que quiera un 100% de seguridad de que su embrión es cromosómicamente normal, el trofoectodermo es todavía el gold estándar, pero sabemos que hay parejas que, aunque tengan edad materna avanzada o que tengan más riesgo de aneuploidía, no quieren realizar la biopsia al embrión. Luego, esta es una alternativa a esos casos. Así que en un 33% de los casos lo hemos hecho en parejas con fallo repetido de implantación, en un 19% en parejas con edad materna avanzada, en un 14% en parejas con aborto de repetición, en otro 14% en donación de óvulos sin ningún tipo de indicación, pero bueno, cuando se tiene un número importante de embriones, poder elegir primero el mejor para mejorar las tasas de los programas de donación, en un pequeño porcentaje en male factor y luego, como veis también, en un 14%
en casos en los que no había ninguna indicación y que se ha utilizado con esta filosofía de un biomarcador adicional de la calidad del embrión. Y bueno, este sería el tipo de informe que podéis ver. Vamos clasificando los embriones en base a su probabilidad de ser normales o no. Los que tienen más probabilidad los marcamos como prioridad 1, serían los primeros a elegir, y a continuación prioridad 2, prioridad 3, y con esto es con lo que estamos trabajando. Contaros, por si tenéis interés en la aplicación clínica de este test, pues que es muy importante realizar una validación previa de cada laboratorio. Con los laboratorios con los que estamos trabajando, hacemos una validación inicial, es decir, con cada laboratorio vemos la comparativa de trabajar en el ciclo de IVF en las condiciones de cultivo que os indicamos, comparar los resultados con una biopsia de trofoectodermo o con blastocistos descartados y ver la concordancia. Y veis cómo trabajando en las condiciones que os recomendamos y realizando pues un training de vuestros embriólogos, pues podemos tener en casi todos los casos tenemos porcentajes muy altos y veis que en todos ellos superiores al 80%. Ponemos un límite del 80% para considerar que la validación ha sido óptima, pero veis casos con un 88,9%, con un 90%, 100% realmente es porque hubieron muy pocos casos en los que se confirmó, con lo cual los resultados, como veis, son muy buenos en general. En estas validaciones ya con la aplicación clínica estamos con una concordancia cercana al 84%. Y hemos podido hacer la comparativa con las biopsias del trofoectodermo y también con los blastocistos completos. Veis que los porcentajes se mantienen y podemos trabajar con el embrioscope convencional, con el que tiene pocillos individuales en la placa. Podemos trabajar con cualquier incubador siempre y cuando los embriones a partir del día 4 de desarrollo embrionario se cultiven en pocillos o en gotas independientes. Y estos serían nuestros resultados clínicos. Y ya para concluir, pues resumir lo que hemos visto en esta presentación, que realmente tenemos ADN libre en el medio de cultivo que procede de los embriones, que puede ser analizado con las técnicas de NGS y que representa el contenido cromosómico del embrión, por lo que hemos visto, por las concordancias con el trofoectodermo y también con la masa celular interna, que es muy importante realizar la aspiración y el análisis del medio de cultivo en día 6 y que podemos aplicar esta tecnología con diferentes condiciones de cultivo y sí, en cualquier laboratorio de fecundación in vitro sin necesidad de equipamiento adicional. Y que, bueno, esta estrategia, pues como veis, es plenamente no invasiva, ya que no hay que realizar assisted hatching ni ninguna manipulación previa del embrión. Y para concluir con la presentación, pues quería agradecer a todo el equipo que ha participado más activamente en este proyecto, pues bueno, a todos nuestros compañeros de los laboratorios de diagnóstico de Genomics que nos han ayudado con el análisis de las biopsias de trofoectodermo y a lo que sería el promotor de este estudio, el doctor Carlos Simón, mi equipo de investigación en el Embrace Test, Luis, Lucía y Carmen, el equipo de Genomics que trabaja con los Clinical Studies y con toda la monitorización de los centros que participan en el estudio, Carlos, Emidio y Marta, y la parte de investigación básica que colaboramos con el profesor Nicolás Placha. Y ya concluyo mi presentación agradeciendo a todos vuestra atención y lista para escuchar las preguntas. Muchas gracias.